fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, que escaparar enfermería. Sin yo tener seguro. En nuestro país, según el Anuario Estadístico de 2016, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, hay 16.536 médicos activos registrados en la Caja de Profesionales. Lo preocupante es que, según datos de la Federación Médica del Interior y la Sociedad de Medicina Rural, solo hay 300 médicos rurales en todo el país. El médico rural es un técnico que, por sus características y perfil, está capacitado para el desarrollo y la instrumentación de asistencia de primer nivel. En Uruguay tienen un promedio de edad de 45 años. Están distribuidos en 448 centros en todo el país y atienden a 489.039 habitantes. La mayoría están ubicados en el sur del país y solo un 30% trabajan en el norte del Río Negro. Hay quienes estiman que en 15 años el país no tendrá médicos rurales y uno de los grandes reclamos son los incentivos para instalarse en el interior del país. Más allá de las proyecciones, ¿qué tipo de trabajo tiene un médico rural? ¿Dónde y en qué condiciones trabajan? ¿Cuál es su impacto en la comunidad? ¿Qué políticas se deben llevar adelante para fomentar su trabajo? Hoy, en Desayunos, hablamos del médico rural. Recibir en nuestra casa a la doctora Alicia Paniza, pediatra. Fue la primera mujer que se radicó y ejerció medicina en el interior del departamento de La Valleja, y al doctor Carlos Córdoba, expresidente de la Sociedad de Medicina Rural del Uruguay, actualmente es integrante de la directiva. Bienvenidos a los dos, es un gusto que estén acá. Bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros. La doctora Quinn. Fue un sobrenombre que me pusieron en mi casa y los amigos de mis hijos. ¿Cómo nació eso? Por la serial de la No, sí, claro, pero era... Por cómo estamos viviendo en el medio rural, los médicos rurales y sobre todo la mujer. Fuiste la primera en arrancar con las rondas, ¿no? ¿Cómo? Claro, lo que pasa es que yo fui pediatra. Terminé el posgrado de pediatría y me fui a vivir a una población chica que es Mariscala, en el departamento de La Valleja, en 1982, que eran otros tiempos. Sí, claro. Entonces, mucho de lo que yo tenía de pediatría, que es la asistencia primaria, fue lo que a mí me llevó a tratar de imponerme para mí y para los pacientes, y digo, la comunidad donde residía, que era lo más importante. Entonces, parte de eso implica acercarse a las escuelas, traer gente del ministerio que haga sus exposiciones sobre ciertos temas específicos, pero sobre todo las escuelas rurales, que hay veces que están dispersas o con pocos niños. Tuve la suerte que muchas de las maestras que estaban a veces en esas escuelas eran oriundas de Mariscala, tenía otro acercamiento y fue como, ¿qué te parece? Vamos a hacer una jornada de salud, verlos, si querían venir sus familiares que estaban cerca de la escuela se acercaban, y no solo era una especie de examen clínico general, pero se trataban ciertos temas. Alicia, ¿decidiste ir a Mariscala pero por decisión propia o por una cuestión de obligación que tiene que ver con la profesión? No, fue por la profesión. Por la profesión. Por la profesión, porque una mutualista, que ahora ya no existe, necesitaba un médico que se radicara en esa población. Y me lo ofrecieron y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo acá... Lo único que tenía era guardia de vez en cuando, claro, y no tenía algo estable. Y fue una decisión que la tomamos con mi familia y nos fuimos. Ahora, uno empieza a ver la cantidad de médicos que están anotados en la caja de profesionales y ve la cantidad de médicos que hay en todo el país, en el resto del país, salvo en Montevideo, y es impresionante la diferencia, ¿no? Digo, hay muy pocos profesionales, ¿no?, en el interior. Sí, aparte hay una gran diferencia entre el sur y el norte del río. Más todavía, claro. Ese 30% que me imagino que lo pusieron por aproximación, claro, en realidad es 27. Menor, peor todavía, sí. En realidad es 27. Peor todavía. 20 de esos, ¿no, verdad? 20% de esos está en el sur. En el norte del Río Negro solamente ahí está el 7% de los médicos. Es tremendo. Y a su vez, aproximadamente el 10% de los médicos en el norte, ¿no, verdad?, está en la zona rural.
yo me sonreía cuando veíamos, con Alicia, cuando veíamos el video, porque en realidad las fotos de los centros departamentales que pusieron ahí, en realidad son centros departamentales, son centros de segundo y algunos de, por ejemplo, el Hospital Tacuarembó es de segundo y tercer nivel. En realidad, de esas 448 localidades, yo traje algunos numerillos para exponerles a ustedes. Hay de esas 448, 28 tienen alrededor de 3.500 habitantes. Esas todos tienen médico residente. Ahí va. 50 andan entre los 2.000 y 3.500. Ese solamente tienen un tercio de ellas tienen médico. El 2/3 no tiene. De las 62 que tienen alrededor de 1.000 habitantes, el 8% tiene médico. Y hay 101 entre 500 y 1.000, 94 entre 100 y 500 y 103 entre 100. Más o menos unas 300 por debajo de las 500 que no tienen médico residente. ¿Ah? O sea que la situación no es simpática. No. Además, le agregamos asimetría entre sur y norte. Por ejemplo, yo trabajo en Casupá, en el departamento de Florida. Sobre la ruta 7, estoy a 110, 120 kilómetros de Montevideo, 60 de Minas, 70 de Florida, estoy ahí. Pero cuando estás enfermo y grave es mucha distancia. Sí. Claro. Somos en la zona, porque hay pueblitos pequeños que están alrededor, pongámosle 5.000 personas. Ahí en Casupá residimos 7 médicos, de los cuales 2, por ejemplo, no hacemos guardia por una cuestión de salud, entre el cual yo me incluyo. En la zona de Salto, que ustedes ven, si ustedes recuerdan, Salto es un rectángulo. Tienen a Salto, y después todo el resto de Salto, todo, hay 3 médicos para todo Salto. Qué loco. Por ejemplo, el doctor Soto, que es el actual presidente de la Someruy, vive en Valentín, que están entre el empalme entre la Ruta 4 y la Ruta 31, y él solo atiende 5.000 habitantes. Algunos de ellos a 45 y hasta 50 kilómetros de distancia. Cuando ocurre un accidente, Ramón lo contó, lo comentó en estas jornadas que acabamos de tener, lo llamaron que había ocurrido un accidente a 45 kilómetros. Bueno, se subieron a la ambulancia y fueron a atender. Y después trasladarlo, estabilizarlo y trasladarlo de vuelta a Salto. Cuando volvió, la policlínica, o sea, la consulta del día, lo estaban esperando. Estaba esperando, claro. Eso me imagino la jornada. Lo estaban esperando. Ahora, por ejemplo, cuando uno estudia medicina, ¿hay una especie de pasantía u obligación del estudiante de ir a pasar determinado tiempo al interior como forma, no sé, de agradecer el haber podido Pero hay a los realizar centros una carrera? A los centros departamentales. Claro, a los centros departamentales. A Está lo el que régimen de pasantía obligatoria hace No, menos en el de 10 régimen de años. internado, claro, Sí. eligen las localidades capitales de departamento, a Capitales, veces otras claro. ciudades, pero Sí. porque tienen no a los centros de primer nivel y a la parte rural nunca. Claro, no y está con- Pero incorporado. ¿quién dirige? ¿Quién dice este va para este lado, este otro? ¿El mismo médico que está estudiando No, o hay alguien? En el internado Hay una directiva. se establece un orden por sus notas, o anteriormente en nuestro tiempo era por concurso, y tú elegías los semestres. Obligatoriamente te tocaba un semestre en el interior, pero era por ejemplo, si elegías Florida, Sí. ibas al Hospital Florida. Claro, a la capital. Ni siquiera al hospital, entre comillas, de Sarandí Grande, que es hospital desde el punto de vista administrativo, pero si tenés una apendicitis te mandan a Florida a operarte. O sea que en realidad Claro. de hospital tenemos poco. Es para internaciones de corta duración y de no mucha complejidad. Pero no existe obligación
no está previsto. ¿Qué pasa? Ustedes no preparan, pero ¿y con todo eso por qué se quedan? ¿Por qué se quedan? Pues tuviste 30. Y 32 años. Sí, ¿no? Ahí va. Yo llevo 32, mis hijos ya son grandes, se fueron. Y yo sigo viviendo en la sopa. Mira. Nos pesa más todo lo otro. Claro. Nos termina enamorando. Claro. Ahora, si no le damos la oportunidad a los muchachos, cuando se están formando, Claro. a enamorarse, Claro. Claro. no van a volver. Yo tengo por lo menos 3 o 4 exalumnas, porque cuando fui daba clase en el liceo, porque en ese momento nadie podía dar sexto de medicina. Entonces la directora me pidió, por favor, si no las daba. Y bueno, ahí después descubrí que me fascinaba, que la verdad que era mi segunda vocación, lo disfrutaba muchísimo. Y tengo 3 o 4 médicas que fueron alumnas. Ninguna está en Calzupá. No. Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque después la dinámica las empieza a alejar, cada vez vuelven menos y ya está. ¿Y qué pasa con los incentivos que se pedía hace poco, ¿no? De darles vivienda, la chance de estudiar a distancia, o bueno, el Sobre puesto de todo alta dedicación que Claro, sobre todo la chance de seguir estudiando, porque sabemos que ahora la medicina no es medicina general, siempre hay posgrados. Entonces el especialista tiene que venir a Montevideo. Y a su vez, el perfil del médico rural, si tú tenés una especialidad, entiendo yo, no sé qué opina Carlos, suponete, traumatólogo. Solo como traumatólogo en una ruralidad, no, tenés que ser, es otra cosa el médico rural. Más integral. Claro. Más integral. Además, siempre apostamos dentro de los médicos rurales a la parte de atención primaria, que ya no es esa otra parte. Claro. Entonces, es algo... Cuando yo me recibí, existía el posgrado de medicina rural. Mirá. No supe por qué, después dejó de existir. Entonces, cuando yo me fui para el interior... ¿Por falta de interés de repente de los propios estudiantes o...? Es que no, la verdad no supe, porque lo que pasa es que cuando dejó de existir yo ni miras todavía de irme capaz que para allá. Entonces uno después empieza a pensar por qué no existe esto, qué es lo que se necesita. Capacitarse a distancia. Porque uno abre los ojos cuando llega a una localidad chica, porque muchas veces la preparación que tenemos en la facultad, por eso digo que existe algo más que tiene que ser para el médico rural. Claro. No todo sirve. Claro. Yo siempre hago, tú te acordarás cuando tuvimos una de las jornadas, porque nosotros nos manejamos con jornadas anuales, y es más, ya les voy diciendo que ya está prevista una jornada regional para mayo del año que viene en La Valleja, para los médicos rurales. Tuvimos una jornada de emergencia donde el profesor Müller, que en ese momento era de la cátedra de la emergencia de clínicas, él quedó asombrado de cómo teníamos que trabajar nosotros. Un profesor nos dijo, ¿cómo? ¿No tienen esto? Yo me doy vuelta en la puerta, anestesista, radiólogo, laboratorista, y ustedes, todo lo que tienen que hacer, o sea, el potencial que existe ahí, que hay que apoyarlo, porque si muchas veces, siempre se dijo, si no tenemos, por ejemplo, una buena ambulancia equipada, si tú no estabilizás el paciente... Eso lo pusiste en funcionamiento tú con una red. Claro, pero a su vez lo otro, vamos a ya irnos solo a la parte de asistencia primaria, cuando es algo más complejo. Lo mío estaba, Mariscala está sobre ruta 8. Siniestros se habrá habido. Entonces, si uno no estabiliza bien al paciente, corre muchísimos riesgos. Y a su vez, capaz que estabilizándolo, tenés más tiempo de hacer un traslado con más tranquilidad para el equipo de salud, porque no solo el médico, la enfermera en ese momento, el chofer de la ambulancia, que no es lindo estar manejando y decirle, apurate que no sé si llego. O sea, también hablamos de médico rural ahora, pero como un equipo, o sea, el médico rural con su equipo. Claro. ¿Se puede revertir esta situación viendo el panorama de todo lo que nos Sí, porque en el informe decían que en 15 años no habría médicos rurales. Yo creo que va de mano de muchas cosas. Si se brinda lo que hablábamos, buen trabajo al trabajador rural, va a existir el médico rural para atender esa población y hasta para el país. Yo creo que eso es lo que... Claro, yo me quedo con la palabra que dijo Carlos de enamoramiento, ¿no? El tema es, ¿con incentivos se enamora más o qué más se precisa? Yo creo que depende de la pirámide de Maslow que cada uno tenga. La pirámide de Maslow, si ustedes se lo deben recordar, es las necesidades que
nosotros vamos de las más básicas hasta las más espirituales, si se quiere. Todo depende, somos todos diferentes, no todos somos santos, no todos hacemos las cosas bien. Sí, hacemos lo que podemos, claro, también. Hacemos lo que podemos, como siempre en la vida, ¿no verdad? Uno cría a los hijos no como quiere, sino como puede, y así sucesivamente. Lo que creo que se ha perdido de vista es que los médicos rurales cuidamos a la gente que produce la riqueza del país. Claro, claro. Porque nos guste o no nos guste, cambie la política o no cambie la política, la riqueza de nuestro país se produce en el campo. Y hay cerca de 150.000 personas en lo que se llama rural disperso. O sea que no están dentro de esas localidades. O sea que todavía tienen que venir a la localidad o el doctor concurrir a ella. Claro. Y son tal vez los que más colaboran con las acciones que realizamos, las acciones sociales que realizamos. Porque pasa, las escuelas, el CAIF, los liceos, el hogar de ancianos, el club de abuelos, bueno, lo que ustedes quieran. Doctor, ¿usted no nos ha dado una charlita para tal cosa? Claro. Doctor, yo conozco un doctor que era presidente de la comisión de la escuela y no tenía hijos. Claro. Claro. No tenía hijos, pero bueno, estaba en la comisión de la escuela. Ahora, nosotros, referente, claro. Cuando ella hablaba de estabilización, nosotros en Casupá, entre todos los médicos, organizamos una carrera de motos, ¿no verdad? Para que convertir el viejo garaje, ¿no verdad?, en una sala de emergencia y estabilización. El Sistema Nacional Integrado ya estaba, ya lo hacíamos antes. Si el médico que lo hacía porque lo creía, y después estaba el otro que lo hacía por obligación. Porque en una urgencia, en una emergencia, un médico solo no alcanza. Claro. 2, y si hay 3, bárbaro. Porque por lo menos hay uno que está parado pensando. Además, no tenemos la maniobrabilidad que tiene un médico, por ejemplo, de CTI, que está viendo continuamente este tipo de cosas. Claro. Nosotros lo vemos así, picos, ¿no? Yo siempre comentaba que, bueno, mira, es medio bucólico, pero hay momentos de terror, ¿no? De terror, lo que nosotros llamamos patologías tiempo-dependientes, ¿no? O sea, la patología en la cual el tiempo es fundamental. Es fundamental. Y si vos lo lográs, porque en el accidente la famosa hora de oro, si vos lográs, ¿no verdad?, hacer determinado tipo de acciones antes de la hora, la sobrevida es 3 veces mayor o 4 veces mayor. A medida que pasa el tiempo, ves que la gráfica de sobrevida se cae, ¿verdad? La sociedad está haciendo un trabajo, por ahora fue un trabajo teórico, en el cual nos basamos solamente en cuestiones geográficas, y ahora lo vamos a hacer una encuesta a nivel de todo el Uruguay con los médicos rurales de cuánto tiempo demoramos en atender y en llevar. ¿No, verdad? Claro. No, una preguntita. ¿Han tenido alguna reunión con representantes del gobierno como para plantear este tema? Bueno, desde el 2005, desde el 2000, cuando se fundó la Sociedad de Medicina Rural, que fue una cosa que nosotros llamamos el grito de Tupambaé. El doctor Héctor John, que era un médico de Tupambaé, que ahora está en Melo, se sentía solo, terriblemente solo. Y empezó a pensar de que habría otros en ese sitio. No existía el internet, agarró la vieja guía y empezó pueblo por pueblo, eligió varios pueblos de varios departamentos y se comunicó con médicos. Y vio que en la conversación tenían más o menos las mismas inquietudes y problemas. De allí se fue ampliando. Nosotros pertenecemos a la segunda jornada, no a la primera, sino a la segunda.
Después tuvimos una etapa de un crecimiento bastante sostenido, pero claro, la gente se desilusiona, ¿verdad? Claro. O sea, yo fui presidente después de John. John estuvo 2 periodos. Yo asumí a finales de 2004. Y sí, tuve muchísimas reuniones. Fue cuando se separó el Ministerio de ACE, muchas reuniones con Baltasar Aguilar, con la ministra, en aquel momento era la actual ministra de Cultura. Todos nos quieren mucho, pero en realidad después nos pesamos. Somos en realidad el pariente pobre de las gremiales. En realidad es así, somos el pariente pobre de las gremiales. Es triste, ¿no? Es triste. Y porque somos pocos, porque... Estamos más dispersos. Estamos más dispersos. Por ejemplo, una reunión para nosotros, hacer una reunión, es un drama. Sí, claro. Ahora es más fácil. Pero ojo, el cara a cara es fundamental. Es fundamental. Claro, sí, ahora existen más las redes para sociales, gente acostumbrada a cara a cara. Claro. De repente los médicos más jóvenes les resulta más fácil. Pero para mí es muy importante mirarte a los ojos y ver qué es lo que estás respondiendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, fuimos perdiendo, digamos, ese peso ante nos palmean la espalda, qué horrible, qué espantoso, ¿no? ¿Verdad? Lo que sí vimos que en estos 18 años, la academia, gente muy importante desde el punto de vista académico, el profesor Salveraglio, el profesor Müller, el profesor Machado, el profesor Cruzet, el profesor Walter Pérez, y me estoy olvidando de otros docentes, han quedado impresionados y se han puesto a la cola. O sea, a decirnos, bueno, llámame para lo que quieras y llámame. Y no tenemos duda, porque nos han acompañado durante mucho tiempo, ¿verdad? Era decirle, doctor, tal fecha vamos a hacer la jornada. Bárbaro, ¿qué querés hacer? Quédate tranquilo, bomba. ¿Verdad? Y eso te da un poco de espalda. Sí, sí, sí. En hay un momento coyuntural en el cual capaz que podemos conseguir algo. Está el tema de los cargos de alta dedicación. Dedicación. Vamos a explicarlo porque para quien no sabe, es la tranquilidad económica de poder centralizar las horas de trabajo. ¿Podrías hablar mejor tú de los cargos de alta dedicación? Los cargos de alta dedicación están dirigidos, la idea política atrás es de que los médicos dejemos de tener poliempleo. Claro. Nosotros no tenemos poliempleo. A lo sumo tenemos 2. ACE. Y la mutualista local. Y la mutualista local. O sea que no es un problema nuestro. La alta dedicación, o sea, el tiempo que te has dedicado a la función, ya la venimos cumpliendo. Ella se jubiló de un cargo de alta dedicación del cual nunca le pagaron. Sí, porque la cantidad de horas que debes haber atendido ahí... Sí, pero no solo eso, yo fui la directora de la Policlínica de Salud Pública. Sí. Pero a los efectos remunerativos era médico general. Sí. Ni se te reconoce, pero no se te remuneró. Sí, como todo. Pero otra cosa ocurrió. Yo hacía pediatría. Claro. Cuando me retiré, se dieron cuenta que pediatría, ahí había que llamar un pediatra. Cuando ya normalmente existía cumpliendo las 2 funciones. Claro, o sea que con solo ver cuando uno se va a anotar con el título, entonces ahí hicieron un llamado a pediatra. Entonces está el médico y el pediatra va una vez, creo, no sé si semanalmente o quincenalmente. Pero es como todo. Como lo hace, no vamos a ver si era porque era especialista o no. Está cubierto. Claro, si lo hace. Claro. Una anécdota. Llenado el agujerito. Claro. Ya está. Yo en un momento, me acuerdo, hace muchísimos años, le dije al administrador del hospital, estoy nombrada por 24 horas semanales, ¿qué pasa si yo entro a la policlínica el lunes a las 8 de la mañana y me voy el martes a las 8 de la mañana? Doctora, no puede hacer eso. Estoy planteando una utopía, porque además por el pueblo uno no va a hacer eso. Pero es la realidad, yo soy 24 horas semanales. Totalmente. Que es lo que siempre decimos, el médico rural es full time. Es full time, por eso lo de alta dedicación. Entonces que se le remunere más, que trabaje en menos, que no se tenga que mover tanto. Y porque además, si tú vivís, necesitas la parte económica. Todos tenemos familia. Claro, obvio. Cuando estamos en el interior, nuestros hijos en cierto momento, por lo mismo de estudiar, tienen que venir a Montevideo. Claro. Entonces se desmembra la familia, pero
los gastos aumentan. O sea, son muchas las variables por las cuales, pero claro, se formó la cátedra de medicina familiar y comunitaria, pero de médicos rurales. Esa puede ser estamos en proceso de eso. Eso se ha discutido, se ha reclamado a la escuela de posgrado. Cada presidente cuando asumía iba y se presentaba, le daban largas. Ahora en una reunión que FEMI y junto con la Someruy estuvieron en la Comisión de Salud del Senado y después FEMI estuvo una entrevista con el presidente, surgió la posibilidad nuevamente y el interés aparentemente desde presidencia de que se haga nuevamente, se reflote otra vez la especialidad de medicina rural. Durante algunos años estábamos dispuestos hasta aceptar una diplomatura. Claro. ¿No? No es para ser diferentes, es sencillamente para que exista en el mundo de la especialidad, porque ahora todo muchacho que se reciba quiere ser especialista en algo, Claro. ¿no? Existirá una oferta, Claro. ¿no? Y los cargos de alta dedicación están muy bien ideados, pero vivimos en un país centralista. Claro. Qué loco. Montevideo, Es increíble. en Montevideo, Sí. Le falta ustedes más piensan que la chiquita. FEMI se reúne en Montevideo, Increíble. la OFI se reúne en Montevideo, la Someruy se reúne en Nos Montevideo. reuníamos en Es Montevideo. increíble. Intentamos hicimos en el 2013. Puede ser. 2013 hicimos un foro Sí, en el internacional de médicos rurales, donde vinieron argentinos, italianos, canadienses, ¿Y en dónde españoles. se hizo? Montevideo. Y no queríamos hacerlo en Montevideo. Increíble. Pero la Pero infraestructura... pensamos, si primera infraestructura hotelera, después si queremos tener impacto, Claro. ¿no, verdad? Y que los medios vayan, y no es una crítica porque lo comprendemos, Sí, sí. ¿no, verdad? Si yo te invito a hacer que vayas a hacer una cobertura de 72 horas acá a Supá, me vas a decir, doctor, mejor lo ves. No, si nos invitás una semana, vamos a hacer el programa acá una semana, acá tranquilo. Tenemos mensajes. Llega mensaje, a ver de dónde. No te regales, no te regales. Vamos a ver algunos de los mensajes A que ver, nos a ver. llegan. Mirá. Felicitaciones para la doctora Alicia. Ya no tenemos médicos como los tiempos en los que estaba la doctora. Ella no tenía horarios, la llamábamos a cualquier hora y nunca se negó a atendernos. Ahora muchas veces hay que pagar. Gracias, doctora. Se merece ese premio. Hablábamos del premio porque se te reconoció también por toda la labor que Muchas has hecho. gracias. Estaría bueno también que se te remunerara. Buenos días, soy de Mariscala. Mirá. Qué grande la doc. Una excelente doctora y gran persona. Saludos. Qué divino. Buen día, estamos mirando desde Casupá, departamento de Florida. Excelente médico y persona, Carlos Córdoba. Besos de Ailén García. Te mandan besos. Buen día, soy de Valle de Ordóñez, La Valleja. La doctora Panisa atendió a mis hijas en el pueblo de Pirarajá. Muchos saludos para ella. Qué divino. Buen día, trabajé 30 años con la doctora Panisa, una genia y real médico rural. Felicitaciones por abordar este tema, felicitaciones doctora. Tal cual, la verdad que yo por lo pronto era muy ignorante, nunca me había puesto a pensar en la labor que hacen ustedes y el impacto que tienen lo que hacen. La verdad es para investigar y para seguir de cerca esos incentivos, a ver si se cumplen, que también los jóvenes sepan que haya vivienda, no sé, que aparezcan más incentivos para que puedan enamorarse, como vos decías, de... Claro, yo lo que te decía del centralismo es que esos cargos que ya se discutieron para ACE y que hace 2 años recién salió un cargo, recién, 2 años después salió un cargo y gente médico de Baltasar Brum me decía de que de las 24 horas que le pagan de guardia, en realidad le pagan 20. ¿Por qué? Porque está 4 horas de policlínica. La pregunta es, cuando él está de policlínica y surge una urgencia, ¿Quién? ¿no la atiendo? Claro. La va a atender igual. Sí, pero parecería, la contestación que le dieron, que le dio un burócrata alejado de todos los centros, que no estoy diciendo que sea una política de ACE. La contestación que le dieron al doctor fue de que el sistema no permitía que él tuviera 2 cargos. Bueno, Alicia, Carlos, Esto da para se da mucho, para ¿eh? mucho, Da las para puertas mucho. abiertas siempre acá y sigan luchando porque todo el país los precisa. Bueno, Felicitaciones que y no muchas bajen los gracias. brazos. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos al móvil Nos vamos con al Cami. móvil. A ver, Cami, contanos. Hola.